Buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Nos encontramos en un día muy especial por ser el Día del Trabajador. Les doy la bienvenida en este día porque también ustedes es un día del trabajo, porque lo que ustedes hacen es también un trabajo intelectual. Muy bien, muchachos. Estamos hoy día en la fecha 1 de mayo del 2020. Por favor, quiero verlos a todos en el video. Abran sus pantallas, por favor. Quiero verlos porque de esa forma a ver, voy a acomodar esto bonito porque parece que no se está viendo bien. A ver. Voy a poner. Ustedes dirán, ¿y qué pasó? ¿Por qué el profesor Riquelme está en la clase de física? Ustedes dirán eso. A ver, muchachos, estamos en la clase de física porque ahora yo soy su profesor en el área de CPA. Soy profesor de biología química. Voy a, se ve, se observa, ¿no es cierto? El tema de hoy día a tratar es el siguiente. Tema. Tema. ¿Se observa, alumnos, la pizarra? Ah, y la pizarra sí, pero las letras, ¿se observa? Sí. Muy bien. El tema de hoy día es análisis dimensional 1. Análisis A ver, deja de compartir tu pantalla, Robert, por favor. A ver. Miren, muchachos, ecuaciones dimensionales o el análisis dimensional, ¿qué cosa representa? El análisis dimensional representa a una igualdad matemática con relación a una ecuación dimensional para ver si es verdadero o falso. A lo mejor la ecuación dimensional sale equivocada. Por eso que es una igualdad matemática. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a igualar? Se va a igualar con las magnitudes fundamentales que son longitud, masa, tiempo, sobre todo en esos. Lógicamente que las magnitudes fundamentales ustedes saben que vienen a ser 7. ¿Cuáles son? Tenemos longitud, masa, tiempo, temperatura, tenemos cantidad de sustancia, tenemos intensidad luminosa, intensidad también de corriente, ¿no? Son 7. Son 7 los que vamos a tratar sobre la magnitud fundamental. Muy bien, entonces, ustedes me dirán, muy bien, profesor, pero dígame, ¿qué tiene que ver esa relación con el análisis dimensional? Es que si nosotros no conocemos las magnitudes fundamentales, las magnitudes derivadas, las magnitudes escalares, las magnitudes vectoriales, es poco lo que vamos a poder referenciar en el análisis dimensional. Por ejemplo, es importantísimo que ustedes conozcan las fórmulas. Por decir,
una fórmula de la velocidad, de la aceleración, ¿qué les digo? De la presión, del trabajo, cierta energía, en fin, todo eso ustedes deben de tener un conocimiento claro y específico de cuál es su fórmula. Y una vez teniendo su fórmula, lo podemos representar, lo podemos llevar al campo de la ecuación dimensional. Y ahí lo vamos a colocar, vamos a referenciar. Pero para ello hay que conocerlo. Antes de decirle, por ejemplo, vamos a hablar sobre el origen. El origen, según su origen, las magnitudes se van a dividir en magnitudes fundamentales, magnitudes auxiliares y magnitudes derivadas. Ustedes dirán, profesor, ¿y cuáles son esas magnitudes derivadas de las que me está comentando? Las magnitudes derivadas vienen a ser aquellas que derivan de las magnitudes fundamentales. Profesor, si usted me dice 7 magnitudes fundamentales, ¿por qué entonces solamente estamos viendo en base a 3 magnitudes, masa, longitud, tiempo? Porque esas 3 son lo que vamos a igualar. Esa es la igualdad matemática que vamos a hacer con respecto a ello. En esta, ustedes ven que las fórmulas vienen en fracción, numerador, denominador, ¿no es cierto? Como me indica acá, por ejemplo, una fórmula X, A sobre B. Nosotros no vamos a querer denominadores. Este es el numerador, ¿no? Numerador, y este de acá es el denominador. Nosotros no vamos a querer eso, denominador. Vamos a eliminar. Todo va a quedar como numerador. Y acá sí, vamos a ver que los exponentes cambian de signo. Por eso que dice, es una igualdad matemática. Es una igualdad matemática. Entonces, por favor, enciendan sus cámaras, que no los veo. Vamos a ver acá. Es importante añadir, este es un ejemplo. Es importante añadir, por ejemplo, acá dice, según su origen. Les vuelvo a repetir. Según su origen vamos a tener 3. Este es tercer año, ¿no? Tercero de secundaria. Este es el segundo tema, alumnos. No se olviden. Ustedes dirán, ¿cuál es el primero? El primero lo han llevado con su profesor Briceño. Briceño dictó la primera clase. Eso ustedes deben de tener en su cuaderno. ¿Ya? Yo estoy empezando el segundo tema porque recién es la primera clase que estoy llevando, pero ustedes han llevado ya con él, si no me equivoco, han llevado el tema de magnitudes físicas con él. Muy bien, entonces, según su origen, las magnitudes se dividen en magnitudes fundamentales, tenemos magnitudes auxiliares. En cantidad son, por ejemplo, acá son 7, acá son 2, y acá las magnitudes derivadas, que ya esos ya son bastantes. Derivadas. ¿Ya? N más, o sea, son varias. ¿Ya? Entonces, como ustedes verán, según su origen tenemos estos tipos de magnitudes. Fundamentales, que son 7, que les dije, ¿no? Longitud, masa, tiempo. Tenemos ahí la temperatura, tenemos la cantidad de sustancia, la intensidad de corriente y la intensidad luminosa. Las magnitudes auxiliares que vienen con respecto a los ángulos planos, ¿no? Mayormente. Y las magnitudes derivadas que ya vienen, esas derivan de las fundamentales, pero cada uno es bastante. Por ejemplo, tenemos la velocidad, tenemos la aceleración, la fuerza, el trabajo, tenemos la presión, la densidad, en fin, todas las fórmulas habidas y por haber en física que utilizamos, ¿no es cierto? Acuérdense de otra cosa. Estos son los casos especiales
Estos son casos especiales. Esto debemos dominar. ¿Por qué? ¿Por qué les digo casos especiales? Porque, acuérdense, ¿cuál es la notación? Notación. La notación de una ecuación dimensional. Entre corchetes. ¿Qué significa esto? Esto entre corchetes. Significa que es una ecuación dimensional. Ahora, si yo les pongo a ustedes, óigame, ¿cómo se denominará eso? Este es una ecuación dimensional de Y. Así se representa. Esas son las notaciones. Ahora, quiero manifestarles algo. Esta es notación 1, página pizarra 1. Voy a tomarle foto y voy a... Acuérdense que ustedes no me escriben nada. Esto lo paso al Classroom para que ustedes ahí lo copien. Esto de acá, voy a tomarle foto. ¿Listo? Ahora, digo lo siguiente. Ahora sí puedo borrarla. Y voy a decir los casos especiales, porque cada aspecto tiene casos especiales. Por decir, todos los exponentes tienen valor igual a la unidad. Igual a la unidad. ¿Qué pasó con Víctor? ¿Qué pasó con Lucía? Juan Torres, ¿qué pasó? Que no están presentándose. Ya saben que yo no le voy a poner asistencia si no se presentan. Tienen valor 1. Ejemplo, si yo les dijera a ustedes A con A más B con B. Oiga, A puede ser un valor X, correcto. A también puede ser un valor X, pero las representaciones a nivel de exponentes, A más B, ¿cuánto será? O sea que acá, ¿cuánto es el valor de A? 1, más el valor de B, 1. Por lo tanto, ¿cuánto será? Será 2, ¿no es cierto? Quiere decir que los exponentes tienen un valor de 1, tal como me indica acá. Por eso que se suma así. Que quede claro, ese es uno de los casos. Ahora, si yo tengo números complejos, por ejemplo, tengo otro. Los números complejos. Números complejos. Números reales. Reales, ustedes saben que lo que abarca enteros, fracciones, es igual a 1. Por decir, las raíces. Un ejemplo, raíz, por ejemplo, de 149, por decir, es igual a 1. ¿Ya? Las constantes, por decir, tengo acá, constantes, van a ser igual a ¿cuánto? También a la unidad. No se olviden de ello. Todo eso es igual a las constantes. En fin, todo, inclusive los números. Si yo les digo a ustedes, oiga, ¿cuál es la ecuación dimensional del año 2020, por decir? ¿Cuánto va a ser? 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquellos números que no le podemos dar un valor es igual a la unidad. Todos los exponentes, así sea, exponentes, por decir un ejemplo, x a la 32. ¿Cuánto será 32? Será igual a 1 también, porque son exponentes.
Acuérdense de eso. Ahora, les voy a decir, es importante saber, alumnos, las fórmulas, porque sin fórmulas yo no puedo trabajar. ¿Y cuáles son las fórmulas que voy a trabajar en estas circunstancias? Por ejemplo, importantísimo, fórmulas. Por decir, tenemos, miren, yo me he olvidado, por ejemplo, hacer la fórmula de la velocidad, del espacio, del tiempo. ¿Cómo puedo hacerlo? Lo voy a hacer de esta forma. Hago mi triangulito y me formulo lo siguiente. ¿A ustedes les han explicado así el triangulito para llegar a la velocidad, espacio y tiempo? ¿Les han... ¿Quién me puede decir? Sí. A ver, no escucho a nadie. ¿Les han enseñado eso? Sí. Ya. Miren, arriba es correcto que le ponga la velocidad. Pero mira, escucha. ¿Es correcto? Haz un edit, ya, pon G ahí. No, Anticlick. no sería correcto, ¿no? Anticlick y G es. Anticlick y G. A ver, lo reinicias. ¿Ya? Oiga, escuchan, atienden acá. Quiere decir que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. Y el tiempo es igual al espacio sobre la velocidad. Si ustedes analizan eso, solamente del cuadrito vamos a observar eso. Vamos a ver a Víctor, ¿Qué van a ver, Víctor? ¿Creen que no escucho de acá? ¿Ya? Ahora, esto de acá lo vamos a tomar foto para seguir avanzando. Ese gordo. ¿No te escuchas? No, está escuchando. ¿Qué pasa, alumnos? Vamos a tomarle la foto para que ustedes puedan observar la siguiente pizarra. Esta es pizarra 3. Y decimos acá lo siguiente. Borramos y analizamos el otro punto. Ahí está Rodrigo. Mira. Está hablando. ¿Quién está hablando? Saben bien que no me gusta la bulla. Tenemos acá lo siguiente. Miren. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad, ustedes me han dicho que es espacio sobre el tiempo. ¿Es correcto esta afirmación? Díganme en señales porque le he silenciado a todos. Es correcto. ¿Por qué es correcto? Ahora, esta fórmula lo vamos a igualar a expresiones matemáticas para ver si es correcto. Esas expresiones matemáticas van a estar basadas en LMT. L de longitud, M de masa, T de tiempo. Vamos a verlo acá. ¿Qué quiere decir? Velocidad va a ser igual a ¿cuánto? El espacio va a ser igual. Espacio es un espacio, ¿no es cierto? Una distancia. Esa distancia, ¿con qué va a ser medido? Con el metro. Y el metro me representa a la longitud. A la longitud. Sobre el tiempo. Ustedes saben que el tiempo se basa en ¿qué? ¿En qué? Acuérdense que le he puesto espacio sobre tiempo, pero cuando ustedes lo representen en velocidad, va a ser así de la siguiente manera. Velocidad es igual a metros por segundos al cuadrado. ¿Ya? Por ejemplo, el carro se va a una velocidad, por decir, de 50 kilómetros por hora al cuadrado. Ese es en el MKS, ¿no es cierto? Porque en el sistema CGS es metros sobre segundos. Cuando es en el sistema, ¿cómo se llama? En el sistema CGS es las unidades menores, por ejemplo, metros, segundos al cuadrado. ¿Ya? Cuando es en K sobre
sobre kilómetros, estamos hablando sobre un múltiplo más superior. Entonces, metro es igual a espacio, segundo es igual a tiempo, ¿no es cierto? Donde E es igual a L y T, que está al cuadrado, como vemos acá, va a ser igual a T al cuadrado. Ahora eso no queda así, sino eso sigue. ¿Por qué? Porque como le dije al inicio, nosotros en este campo de la ecuación dimensional no queremos denominadores. Y como no queremos denominadores, eso sube, quedando de esta forma. La velocidad es igual a L por T, pero el que va a cambiar de signo es el exponente. Si acá ha sido cuadrado, acá va a salir también cuadrado, pero con el signo cambiado, menos 2. Por eso se dice, velocidad es igual a L por T a la menos 2. Hemos igualado a una expresión matemática, basándonos en ¿qué? En las magnitudes fundamentales, que es MLT. Lógicamente que son 7, pero en este caso estamos utilizando solamente 2 de ellas, LT. Esto se representa de esta fórmula. Ahora, ustedes me dirán, profesor, ¿es la única? No, no es la única. Tenemos la aceleración. La aceleración que es metros por segundos. Ay, discúlpenme, alumnos, me estoy confundiendo una cosa. Metros por segundo, no es al cuadrado, ¿ya? Es metros por segundo, nada más, ¿ya? Y como este esté a la menos 1. Discúlpenme, me había confundido. La aceleración sí es al cuadrado, que es igual a ¿qué? En otras palabras, a la gravedad. A la gravedad. La gravedad, acuérdense que es igual que decir aceleración. Ustedes dirán, profesor, ¿y cómo puedo observar que es aceleración? Por ejemplo, ustedes van corriendo, corren normalmente se puede decir, a un mismo trote. Ese trote viene a ser es estable, ¿no es cierto? Pero ustedes, por ejemplo, miran su reloj y dicen, uy, tengo que salir. ¿Qué es lo que hacen? Comienzan a correr más fuerte. Ese cambio de estabilidad se llama aceleración. Ustedes han acelerado. Ya no están, por ejemplo, corriendo a 10 metros por segundo, sino están corriendo, por ejemplo, a 15 metros por segundo. Han aumentado, ¿no es cierto? Han aumentado. Entonces, pero si yo por el contrario digo, uy, es temprano, todavía voy a llegar temprano, ¿qué es lo que hago? Estoy corriendo a una velocidad estable. Y por el contrario, menoro la velocidad, menoro mi corrida. ¿Qué quiere decir? Que estoy desacelerando. Es una aceleración, ¿no es cierto? Pero negativa. ¿Por qué? Porque estoy imprimiéndole menos. Entonces, estoy diciendo bien claro, la velocidad es estándar. La aceleración es el aumento de esa velocidad o el retraso de esa velocidad. Si digo que aceleración es igual a metros por segundo al cuadrado y me representa la gravedad, ustedes saben que la gravedad de la Tierra es 9.81, pero se redondea y se coloca a 10 metros por segundo al cuadrado. Por eso que la gravedad, en otras palabras, es igual que la aceleración. ¿Y qué es lo que me representa eso? La aceleración va a ser igual a decir, ya no voy a decir metros por segundos al cuadrado, sino metros lo cambio a ¿qué? Metros, ustedes saben, en metros es longitud. Longitud. Y segundos al cuadrado, voy a utilizarlo como t al cuadrado. Les he manifestado que no se requiere acá denominadores. Por lo tanto, voy a decir que la aceleración es igual a L por T. Ya no va a ser 2, sino cambio a menos 2. ¿Se dan cuenta? Miren, tienen de velocidad que es L por T a la menos 1 y la aceleración que es L por T a la menos 2. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, otro. Yo les digo, oigan, dígame, ¿cuál es la fórmula del área? ¿Cuál será la fórmula del área? Acuérdense, tengo un cuadrado, un rectángulo tengo, donde este mide 2, este mide 4. ¿Cuál va a ser?
¿Cuál va a ser entonces el total del área? Va a ser la multiplicación de 2 por 4, que va a ser igual a 8. 7 centímetros, 8 centímetros al cuadrado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué al cuadrado? Porque se supone que esto va con el otro también a la vez. Si yo les digo, ¿cuál es la superficie de su casa? El área de su casa. Ustedes me van a medir el frontis con cuánto de largo tiene su casa. Me pueden decir, mi casa entonces voy a medirlo. Tiene, por decir, mi casa es así. Acá tiene unos 5 metros. Y acá tiene unos 15 metros, por decir. Por lo tanto, ¿cuánto será el área? El área va a ser 5 por 15, va a ser igual a 75 metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo que les estoy diciendo. 75 metros al cuadrado. Ustedes me pueden decir, no, pero el mío tiene diferente. Tiene 8 metros y acá tiene 20 metros. Por lo tanto, ¿cuánto será? 8 por 20, ¿cuánto es? 160 metros cuadrados. Lo mismo va a ser para medir, por ejemplo, una extensión territorial de un departamento, de un país. Vamos a decir, el Perú, ¿cuánto mide? Ustedes me van a decir, óigame, pero el Perú tiene diversas formas, no es un cuadrado perfecto, pero igualito se va a medir. El Perú, su extensión del Perú, acuérdense que es 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. O sea, la extensión territorial del Perú es 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión territorial del Perú. ¿Ya? Así como ustedes tienen, por ejemplo, del colegio, cuál es la extensión territorial, ¿no? Pueden decir la tienda, de cualquiera. Es siempre al cuadrado. Por lo tanto, si yo le estoy diciendo, miren, lado por lado, el área será, ¿cuánto será? L cuadrado. Se le dice mayormente, ¿no? Metros al cuadrado, que es igual a L al cuadrado, porque metro se mide con longitud. Esta es una ecuación dimensional. Esta es su fórmula normal. Si yo les dijera a ustedes, óigame, ya, quiero saber el volumen. El volumen. ¿Ustedes cómo representarán el volumen? Acuérdense que el volumen tiene 3 medidas. Longitud, por ejemplo, longitud de la profundidad, la altura, el largo y el ancho. Quiere decir que tengo acá L por L y por L. ¿Qué quiere decir? L al cubo. ¿Correcto? Esa es la medida de un volumen, L al cubo. Estos de acá ya están representados en ecuaciones dimensionales, ¿no es cierto? Yo lo pongo acá. Ya están representados en ecuaciones dimensionales. ¿Ya? Para que ustedes lo vean. Si nosotros decimos, por ejemplo, bueno, ya les he manifestado esos aspectos. Basémonos a lo siguiente. A ver, aquí vamos a empezar. ¿Cuántos minutos tenemos? No sé cuántos. A las 11:10 hemos empezado, ¿no? 11:10, 11:45 minutos. Uf, me falta pero qué rápido corre. Entonces, pregunto. Solamente me hace un movimiento porque le he bajado el volumen. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí o no? Ya, sí, muy bien. Solamente estoy representando estos valores, ¿correcto? Pasemos entonces al otro. Esto lo voy a tomar foto. Lo voy a tomar fotito. Oh, perdón. Voy a decirles antes que se me corte. Miren, muchachos. Todas estas pizarras, 1, 2, 3, lo voy a subir a Classroom. A Classroom lo voy a subir. Todo lo voy a subir a Classroom. Esto ustedes lo copian, igual como química, como biología, lo van a copiar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes?
Ustedes se supone que están al día con el profesor también, ¿no es cierto? Ya, con el profesor lo tendrán en cuenta. ¿Qué más? Me van a presentar, le van a tomar foto a su cuaderno, sus hojas que estamos avanzando, y también a los ejercicios. Y lo van a subir al Classroom para yo calificarlo. ¿Hasta cuándo les espero? Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. ¿Qué es lo que me van a hacer ustedes? Ustedes me van a hacer, por ejemplo, 20 fórmulas. Estas 20 fórmulas están basadas en esto. Miren, por ejemplo, esta es la primera fórmula de la velocidad. Esta es la segunda fórmula de la aceleración. Esta es la tercera fórmula del área. Esta es otra fórmula del volumen. O sea, ya tienen 4 fórmulas. Ustedes van a hacer unas 16 fórmulas más. ¿Ya? ¿Para qué? Para cambiarlo también a ecuaciones dimensionales. A este de acá, a este de acá, por ejemplo, a este de acá, a este de acá. ¿Se dan cuenta? Acá ya tienen 4 ecuaciones dimensionales. Pero ustedes van a hacer eso. ¿Ya? Es importante saber la fórmula porque con fórmula vamos a trabajar. Otra cosa, me van a resolver los ejercicios tal como lo he presentado, ahí también ustedes lo tienen, ¿no es cierto? Estos ejercicios. Ahí también lo tienen ustedes en el Classroom. Solamente hasta la 10, hasta la pregunta 10. ¿Ya? Solamente reviso hasta la pregunta 10 para que ustedes puedan desarrollar. Y así ustedes inclusive van a ver sus propias notas que presentan. A ver, ahora, claro, ustedes van a decir, pero yo soy más vivo porque yo lo voy a copiar de internet, porque ahí está. También lo van a encontrar en internet, pero ustedes no van a aprender. Así, de esa forma, no van a aprender. Que quede claro. Ustedes quieren aprender, van a aprender como les estoy guiando, como les estoy enseñando. Correcto. Paso por paso para que ustedes puedan entender. De lo contrario, no van a poder. ¿Cuánto tiempo queda? 8 minutos. Bueno, eso ya les dije, esa forma. Ahora les voy a guiar. Ya. Voy a tomarle foto. Voy a tomar foto a eso. Esa es la 3. Acuérdense que esto se sube a Classroom. Nadie estará copiando. Pasemos, a ver, quería decirle eso antes que se corte en cualquier momento. Basémonos en otra pregunta. Por ejemplo, a ver, ya prácticamente lo hemos resuelto la ecuación, la pregunta número 1 ya está resuelto. La pregunta 2 ya está resuelta. La pregunta 3 también está resuelta. Miren, lo hemos resuelto acá en la pizarra. La pregunta 4 también está resuelta. Nos dice, determinar, a ver, ¿cuál podemos hacer? Determina la ecuación dimensional de la fuerza. Es masa por aceleración. Muy bien. Nos dice determinar la ecuación dimensional de la fuerza. Oigan, mis alumnos, la ecuación dimensional de la fuerza, lo primero que yo tengo que saber, ¿cuál es mi fórmula de la fuerza? ¿Cuál es la fórmula de la fuerza? Y la fórmula de la fuerza me indica que es masa por aceleración. Masa por aceleración es la fuerza. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una masa y yo sencillamente empujo esa masa. A eso se llama fuerza. ¿Correcto? Entonces, masa por aceleración. Dígame, muy bien, profesor, es masa por aceleración. ¿Cuál será entonces, en todo caso, la ecuación dimensional? ¿No? Voy a representarlo, voy a igualar a la matemática, ¿no? Una concepción matemática.
Entonces voy a decir, la ecuación dimensional va a ser masa, acuérdense ustedes, masa queda como masa, no lo voy a cambiar a la unidad, no. La longitud fundamental, la magnitud fundamental es m, por lo tanto se queda en m. ¿Ya? La unidad de la masa es kilogramos, pero acá estoy diciendo solamente las magnitudes, comparando magnitud fundamental, por lo tanto se queda en m. Y la aceleración, ojo, la aceleración viene a ser la multiplicación de ¿qué? Por metros por segundos al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Esto va a representarse, esto de acá lo voy a representar, masa sí, masa me sigue multiplicando. ¿A qué? M viene a ser todavía longitud. S viene a ser tiempo. ¿Se dan cuenta? Lo paso, lo voy cambiando a una magnitud fundamental. Cuadrado, cuadrado. Igual, voy a tener que resolver eso. Esto de acá va a ser igual. Acuérdense que no hay denominadores. Todo es numeradores. Pero la t al cuadrado cambia como t a la menos 2. Por lo tanto, vamos a tener la ecuación acá. La ecuación dimensional de la fuerza va a ser, ahora sí, quito el paréntesis, por L y por T a la menos 2. Esta es mi ecuación dimensional de la fuerza. Miren, ya estoy contestando otra pregunta más. Ya creo que son 5 o 6 preguntas. Les falta a ustedes poco, ¿ya? Pero de todas maneras, de esa forma, ustedes van a poder resolver lo que estoy haciendo. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Alguien me quiere preguntar? ¿Alguien me quiere preguntar, por favor, algo? Todo está claro. Pueden hablar porque están en audio. Ya saben. Todo está en audio. Por eso le digo, ¿cuántos alumnos hay presentes? Hay 14 alumnos. Miren, alumnos. Le he dado a ustedes 4 pizarras con esto. Eso lo voy a subir al caso. También me van a copiar los cuadros que están ahí como teoría. Y me van a resolver los pocos ejercicios que le faltan. Ya he resuelto muchos. Axel. Axel. ¿Dónde está Axel? Axel nuevamente quiere que lo saque del aula virtual. Sigue escribiendo, tiene mucho sueño. ¿Qué barbaridad, no saben aprovechar sus clases? Creo lo que usted está comentando con su compañera. No puede ser, aprovechemos estas clases, aprovechemos y hagamos ejercitar nuestra mano, nuestra mente. Si no, ¿cómo vamos a aprender? Acuérdense que la física es una ciencia práctica. Tenemos que practicar con pizarra, con papel, con ello, para poder saber, porque de lo contrario, la física, la matemática, la química, no solamente lo voy a leer porque no voy a entender, tengo que practicarla. Son ciencias prácticas, fácticas, por eso que les dice, atiendan eso. No puede ser que uno se esfuerce para que ustedes ni siquiera tomen en cuenta lo que uno está diciendo. Y es por eso que ustedes apagan su cámara, para que no los vean. ¿Qué es lo que están haciendo? Si tienen sueño, vayan a dormir, no molesten acá, por favor. Escribiendo ahí que tengo sueño, que cómo es esto, que no se escucha lo que yo hablo. Se escucha creo que claro, porque yo siempre estoy enseñando a todas las secciones. Muchachos, entonces, así como les he enseñado, así me van a resolver. Yo quiero ver, no que me marquen, a mí me gustan los procesos, todo el desarrollo de los ejercicios. No me marquen nada más. Todo me lo hacen con relación a los procesos que se les está dando. ¿Ya? Muchachos,